Bienvenidos. Hoy tenemos 3 historias. Empecemos. Se la devolví a mis bullies de la infancia y arruiné todo un pueblo. Como contexto, crecí en un pequeño pueblo conservador en una rural, muy dominada por la religión. Ahí la gente está muy metida en la pureza moral y las apariencias. Mantener la fachada es lo más importante, todos deben ir a la iglesia semanalmente y se juzga mucho a la gente por parecer pecadores. Esto fue muy malo para mí, ya que las cartas estaban en mi contra desde que nací. Verán, soy producto de un abuso. Mi mamá perdió a sus padres cuando era joven y la adoptaron sus tíos. Su tío tenía una posición muy alta en la jerarquía religiosa, por lo que nadie le creyó a mi mamá de que él y sus amigos le hacían eso. Cuando quedó embarazada a todos la trataron de facilota y que seducía a hombres casados. ¿Por qué no se mudó de la ciudad? Es algo que no sé. Aquí entro yo, nacido fuera del matrimonio y sin padre. Marcado como producto del pecado. Mi infancia fue mala. No entraré en detalles, pero es suficiente con decir que para cuando empecé a ir a la escuela, ya estaba muy dañado. La escuela lo empeoró. Recibí acoso escolar sin parar. Incluso de parte de los maestros, ya que todos eran parte de la comunidad religiosa que me veía como un sucio. Imagínate que eres el único niño de color en un pueblo, liderado por el KKK, y es una analogía perfecta. Me tuve que volver hostil y raro para alejar a la gente ya me trataba así, por lo que lo tomé para protegerme a mí mismo. Aún así me las arreglé para graduarme con buenas notas. Una tía lejana, mi único familiar decente, me ayudó a entrar en la universidad en la ciudad. Ella era la oveja negra de la familia y se reflejó en mí. Durante este tiempo mi mamá falleció por la bebida. No la culpo por eso. Ella tenía un seguro de vida que me ayudó con mis estudios. Mudarme a la ciudad me liberó. Fui a terapia y me las arreglé para atender las heridas que me dejó ese pueblo. Me largué de ahí, pero creo que una parte del pueblo se quedó conmigo. Pasaron los años. Yo me convertí en algo como un consultor analítico. Trabajo para una empresa internacional que hace análisis para otras empresas. No entraré en detalles para proteger mi identidad, pero nosotros ayudamos a resolver todo tipo de situaciones. Bueno, en mi línea de trabajo, a veces me llaman para ayudar en operaciones para recortar personal. Esto apesta, me siento mal por la gente que es despedida, pero si no lo hago, alguien más lo hará. Hace unos años, me asignan la tarea de ir a 3 diferentes fábricas y evaluarlas al por mayor. Una de ellas está en el pueblo donde crecí. En ese pueblo estaba una fábrica y algo de agricultura, todo mundo trabaja en esas dos cosas. 60% trabaja en la fábrica. El resto de la economía está alrededor de apoyar a la fábrica y la gente que trabaja ahí. La mayoría buscan trabajar en la fábrica después de salir de la escuela. La comunidad religiosa que maneja el pueblo también maneja la fábrica y los altos cargos en la comunidad también son jefes en la fábrica. Esto significa que no la manejan muy bien. Los ascensos se basaban en milagros y no en mérito y habilidad. Del viaje de regreso al pueblo fue glorioso. La mayoría de la gente no me reconoció al principio. Inspeccioné todo el papeleo, escuché sus discursos y mentiras y audité los procesos. Durante el proceso iba tirando pistas y finalmente se dieron cuenta de quién era yo. La gente de la fábrica organizó una fiesta para mí por los viejos tiempos. Muchos de mis viejos amigos de la escuela estaban ahí. Recordamos falsos buenos tiempos, yo ensombrecí cada anécdota, sacando algún evento de acoso escolar que sufrí y veía la atmósfera, volviéndose cada vez más incómoda. Luego me reía como si fuera una broma y que ya lo había superado. Por dentro, yo hería de odio y lo disfrutaba. Me encantó ver sus caras y ver lo que habían logrado porque yo estaba a punto de quitarles todo. Al final ellos se veían aliviados, creyendo que eran afortunados de que fuera yo el que estaba haciendo la auditoría. Que el chico que creció ahí los protegería. Después de unos días, mi visita terminó. Me pasé por el pueblo en un carro rentado solo para ver cómo vivía la gente y para recordar cómo era. Mi mente estaba muy emocionada. Nunca había entendido, porque la gente perseguía posiciones de poder, pero ahora lo entendía. El resto de historia. Escribí un reporte horrible, documentando cada una de las fallas y errores que se habían cometido en la fábrica. Ni siquiera tuve que mentir o inventar. Solo tomé las cosas que existían y las pulí de una forma que se veía peor de lo que eran.
Cerraron la fábrica y en los siguientes 3 años, el pueblo murió. A veces todavía reviso sus redes sociales y disfruto lo horrible que se volvieron sus vidas y cómo por fin están pagando por lo que me hicieron a mí y a mi mamá. No siento ni un poco de remordimiento. Si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría. Solo me aseguraría de estar presente cuando reciban la noticia de que se iba a cerrar la fábrica. Diablos, a veces fantaseo con haberme quedado en el pueblo por un año solo para ver cómo todos se derrumbaban. En realidad solo volveré ahí una sola vez más cuando fallezca mi tío, iré y orinaré en su tumba. Mi venganza casi mata a un hombre. Hace como 3 años estaba trabajando en una fábrica grande. Contrataron gente para 5 diferentes servicios temporales. La gente iba y venía sin advertencia, a veces era difícil ver una cara más de 2 veces, por lo que cuando alguien se empezó a robar mi almuerzo, todos se volvieron sospechosos. Después de una semana entera de ser víctima de ladrón de almuerzos, estoy hablando de jornadas de 12 horas sin almuerzo, empezaron a brotar los planes malvados de venganza y fue donde pensé que uno de los chiles más picantes del mundo, Carolina Ripe, me daría los resultados más efectivos. Todo lo que sé es que el ladrón se la pensará 2 veces antes de robarme otra vez. Pasé toda la noche, haciendo las más deliciosas fajitas de carne que eché los chiles y también los puse en un pico de gallo, metí todo en un tape, lo adorné con cilantro y limones, y luego le puse una tapadera transparente para que, a la mañana siguiente, como 1 hora después de ponerlo en el refrigerador, una mujer empezó a gritar, pidiendo ayuda. Corrí a la sala de descanso y me encontré al ladrón de almuerzos tirado en el piso, intentando respirar. Los chiles le activaron un ataque de asma y tuvieron que llevarlo rápido al hospital. Él nunca dijo nada y yo tampoco hasta ahora. Mi esposo intentó casarse con otra mujer mientras seguíamos casados, pero yo lo evité. Cuando conocí a mi esposo, John era la persona ideal, era quien pensé que necesitaba en mi vida, creí que lo amaba y que los cuentos de hadas eran reales. Nos conocimos por pura casualidad cuando estábamos a muchas horas de distancia de nuestras casas, yo mientras estaba huyendo de una situación en casa y él de viaje. 10 meses después nos casamos. ¿Todo bien, verdad? Pues, sí, estaba todo bien, hasta que empecé a estudiar un montón y acumular títulos universitarios. Con eso él se empezó a dar cuenta que yo no solo era más joven, 17 años más joven que él, más delgada, algo importante para él, y de mejor apariencia, según él. Ahora también tenía mucha mejor educación. Él siempre fue inseguro, pero mis títulos llevaron esa inseguridad al límite. Mientras yo esperaba mi visa por matrimonio, las cosas empezaron a desmoronarse. Ambos nos estábamos rindiendo, pero decidimos salvar nuestra relación. Me mudé a su país, solo para darme cuenta de que no preparó nada de lo que prometió. La situación era terrible. Estábamos viviendo con su padre, que era bastante anciano y viudo, y se suponía que él tenía que cuidarlo junto con la casa, pero no lo hacía. En vez de eso, él y su desagradable hermana eran prácticamente sanguijuelas de su padre de 80 años. Yo intenté hacer que las cosas funcionaran, pero 1 semana y media después de mi llegada, él me aventó una iPad a la cabeza y le dio un puñetazo a la pared, justo enseguida de mi cabeza, mientras decía que podía ser que me deportan al instante. Está bien, yo hice una promesa, seguiría intentando, pero todo empeoró. Pasaron meses ese maltrato emocional, insultos, amenazas, maldiciones y todo eso. 6 meses después él desapareció de repente para ir de visita a Seattle sin decirme nada, así que yo me fui. Empecé de nuevo sin nada a mi nombre, lo único que tenía era un trabajo y un poco de dinero mientras estaba a miles de kilómetros de casa y no conocía a nadie. John esperaba que volviera rogando, pero no me rendí y salí adelante. 1 año después conocí a mi pareja actual, quien ha sido la pareja más leal y confiable que pude haber deseado. En serio, si tuviera que volver a pasar por todo eso otra vez, lo haría solo si supiera que mi pareja estaría al final del camino. Y entonces empezó mi venganza. Me enteré de que yo tenía una nueva novia formal, y ella publicaba en sus redes sociales sobre estar planeando una boda. Por mí que se quede, pero el problema era que debido a las estrictas leyes del país todavía no estábamos divorciados, así que él estaba planeando casarse en otro país.
Cuando yo lo conocí me dijo que nunca antes había estado casado, pero después me enteré que de hecho estaba divorciado y estaba segura de que a esta nueva chica le dijo exactamente lo mismo, así que le envié un mensaje por redes sociales y confirmé mi sospecha. Le dijo que nunca había estado casado, pero yo era la esposa número 2. Ella no quería creerme hasta que le envié una foto de nuestra acta de matrimonio junto con fotos de la boda. Me sentí muy mal por hacerle eso a esta chica porque podía darme cuenta de lo lastimada que estaba, pero sabía que era mejor que supiera la verdad y no se casara con él en Seattle al mes siguiente, como lo habían planeado. Ella tenía hijos y no se merecía eso. Terminamos nuestra conversación de forma positiva. Ella me agradeció y yo me disculpé y le expliqué por qué sentí la necesidad de contarle la verdad y entonces pasó. Una tarde, mi teléfono se volvió loco y no dejaba de sonar un teléfono desconocido. ¿Quién podría ser? Yo estaba disfrutando de una cena con mi pareja y contesté el teléfono en altavoz. John empezó con las típicas amenazas e insultos, bla bla bla, y yo solo me podía reír. Él no sabía dónde encontrarme y tampoco sabía que primero tendría que pasar por mi pareja. Finalmente podía relajarme sabiendo que estabas a salvo después de pasar meses de terror. Y entonces me dijo, perdí el amor de mi vida, por tu culpa. Me dejó y sacó todas mis cosas de su casa. Eso para mí fue como poesía y no podía dejar de reírme. Cuando terminé de reírme, le colgué y cambié mi número. Entonces recordé a su hermana. Ella tenía otra hermana discapacitada que vivía a 200 kilómetros de distancia y por la que cobraba apoyos de gobierno, incluido un apartamento y subsidios. Lo que ella hacía era subarrendar ese apartamento a su novio, cosa que obviamente no podía hacer y todo mientras seguía siendo una sanguijuela viviendo con su padre. Ella también era una ladrona y John una vez la atrapó robando billetes de su cartera. Ellos dos se odiaban y solo vivían en esa casa, con la esperanza de hacer que el otro se fuera para poder quedarse con la casa en la herencia. Luego de que su padre se fuera con San Pedro. Ahora si las autoridades recibían una denuncia y hacían una mínima investigación, se darían cuenta que ella estaba cobrando apoyos para una hermana que vivía a kilómetros y que ya recibía apoyos de otro estado. Con eso le iban a quitar el apartamento y hasta podía pasar tiempo en prisión. Y si ella pedía ese apartamento, sería seguro que nunca saldría de la casa de su papá. Esa era la peor pesadilla de John, así que yo me encargué de que todo eso se hiciera realidad. Esa mujer se lo merecía, ni siquiera cuidaba a su hijo. Tan pronto como llegaban esos apoyos que se suponía eran para su hermana, se iba al bar dejando solo a su hijo. Ahora esos están atrapados en la misma casa, peleando día y noche, siendo demasiado flojos para irse, demasiado tercos, como para renunciar a la herencia. Es música para mis oídos. Respuesta 1. Rayos, me siento mal por el padre tener que aguantar a esos dos que solo están esperando que se vaya con San Pedro, para poder quedarse con todo. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada que se suba un nuevo video y no olvides comentar este video con alguna historia referente al tema del mismo, así podríamos incluirla en un próximo video y mencionarte. Hasta la próxima.